Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La evolución del trabajo está impulsada por la disrupción tecnológica. Imagina que estás en el asiento trasero de un auto estacionado. Estás mirando por la ventana. ¿Qué ves? Tal vez esté atrapado en el tráfico en una carretera muy transitada, por lo que puede ver todos los detalles de los edificios, árboles y flores a los lados de la carretera. El tráfico empieza a disminuir un poco. Ahora que el coche está en movimiento, puedes seguir disfrutando de la vista exterior, aunque con menos detalle. Luego, el conductor acelera a 180 millas por hora. De repente, todo lo que hay afuera se vuelve borroso. El coche se mueve tan rápido que no se ve nada. Bueno, más o menos así es como las tecnologías digitales y la inteligencia artificial han impactado en el panorama laboral del siglo XXI. El cambio se está produciendo tan rápido que, como profesionales, no tenemos tiempo suficiente para establecer los desafíos que tenemos por delante. El mensaje clave aquí es: la evolución del trabajo está impulsada por la disrupción tecnológica. Está bien establecido que la potencia de procesamiento de las computadoras se duplica cada 2 años. A medida que las tareas que antes eran humanas se automaticen a un ritmo vertiginoso, muchas carreras populares podrían desaparecer en un futuro no muy lejano. Con la aparición de los vehículos autónomos, por ejemplo, ¿quién sabe si una carrera en el transporte será una opción dentro de 20 años? Pero antes de analizar lo que depara el futuro, es importante entender cómo la tecnología ha transformado el trabajo a lo largo de la historia. Mirar al pasado nos permitirá vislumbrar lo que hay en el horizonte. Desde el comienzo de la civilización, las transformaciones en la cultura del trabajo han sido causadas por 3 cambios tecnológicos distintos: innovación, disrupción y revolución, a menudo en ese orden. Uno de los primeros ejemplos de una innovación tecnológica que revolucionó el trabajo es el reloj. En los primeros días de la primera revolución industrial, no había forma de saber realmente la hora. Se sabía que los gerentes de fábrica engañaban a los empleados para que trabajaran más horas. Por otro lado, los trabajadores trataron de tergiversar las horas que realmente habían trabajado. No fue hasta la invención del reloj a finales del siglo XVIII que los sistemas de relojería pasaron a ocupar un lugar central en el lugar de trabajo. Por supuesto, una vez que los gerentes de fábrica y los trabajadores empezaron a llevar relojes, el lugar de trabajo se obsesionó con el cronometraje, y lo que el autor denomina tiempo deshumanizado. Los patrones querían sacar el máximo provecho de los trabajadores cada día, mientras que los trabajadores solo querían hacer el trabajo durante las horas específicas que se les pagaba. Ahora que se comparaba el tiempo con la productividad humana, se estaba formando una nueva cultura, en gran parte moldeada por un hombre llamado Frederick Taylor. Las 3 culturas laborales dominantes en la actualidad son las corporativas, las emergentes y las de influencia. Frederick Taylor, el primer consultor de gestión de la historia, fue un ingeniero de finales del siglo XIX que creía que los humanos podían trabajar igual que las máquinas. Realizó experimentos para mejorar la eficiencia industrial mientras trabajaba como capataz en una fábrica de acero de Filadelfia. Finalmente, descubrió que dividir el proceso de fabricación del acero en tareas más pequeñas le permitía contratar trabajadores no cualificados para que dominaran una pequeña parte del trabajo. En conjunto, realizaron trabajos que normalmente requerían ingenieros. Utilizando un cronómetro para medir el tiempo que se tardaba en completar una tarea determinada, Taylor estableció un estándar de producción basado en los mejores trabajadores. Al compartimentar un proceso basado en tareas, Taylor transformó la siderurgia y sentó un precedente para el futuro de la mano de obra. Su método basado en tareas se extendería desde la fábrica a las empresas de todo el mundo, cambiando la cultura laboral para siempre. Este es el mensaje clave: las 3 culturas laborales dominantes en la actualidad son las corporativas, las emergentes y las de influencia. El entusiasmo de Taylor por la productividad basada en tareas se extendió rápidamente, y allanó el camino para otra cultura laboral dominante que vemos hoy en día, la cultura corporativa. Antes de que las empresas comenzaran a dominar la economía a finales del siglo XX,
se valoraba en gran medida a los trabajadores por su fortaleza física, cuántos kilos podían levantar o cuánto acero podían fundir. Sin embargo, a medida que las tecnologías de producción en masa se expandieron, y el trabajo en las fábricas se interrumpió, las empresas empezaron a valorar a los llamados trabajadores del conocimiento, en lugar de su fuerza. Estos trabajadores utilizaron habilidades analíticas. Si bien los trabajadores del conocimiento disfrutaron de ingresos y niveles de vida más altos, continuaron realizando trabajos basados en tareas como sus predecesores en la fábrica. Sin embargo, se siguió desalentando la creatividad en aras de la productividad, y muchos carecían de satisfacción emocional con su trabajo. Del mismo modo que los trabajadores de las fábricas inspiraron la cultura empresarial, los trabajadores del conocimiento insatisfechos provocaron el surgimiento de la cultura de las empresas emergentes en la década de 1960. Peter Drucker, otro reconocido consultor de gestión, abogó por la autogestión. Creía que las personas necesitaban un sentido de propiedad sobre su trabajo para prosperar, lo opuesto al método de línea de producción tradicional que prefería Taylor. En los últimos 20 años, gracias a Internet y a los ordenadores personales, la cultura de las empresas emergentes ha madurado, tanto que recientemente se ha fusionado con el fenómeno de las celebridades de Internet para generar lo que el autor denomina cultura de los influencers. Esto es cuando a las personas en las que confía una gran comunidad en línea se les paga por sus apoyos. A diferencia de la cultura corporativa, que es jerárquica, las empresas emergentes y las personas influyentes favorecen un enfoque más autónomo. Juntos, estos conceptos constituyen las tres culturas laborales dominantes de nuestro tiempo. En última instancia, la que mejor se adapte a ti dependerá de ti y de tus motivaciones. Comprende tu tipo de personalidad para decidir qué cultura laboral es mejor para ti. ¿Has oído hablar de la gradación de color en el contexto de la edición de películas? Es el proceso de crear un ambiente para una escena alterando su exposición, saturación y tonos de color. Una vez que el cineasta consigue el aspecto que le gusta para un fotograma de la escena, crea ajustes preestablecidos para crear el mismo aspecto deseado para todos los demás fotogramas. Tal como lo ve el autor, las personalidades de todos se definen mediante ajustes preestablecidos similares. Sin embargo, para las personas, cada ajuste preestablecido representa dónde se encuentra en el espectro de un rasgo de personalidad específico. Y al elegir tu carrera, es importante pensar qué tipo de cultura laboral se adapta mejor a tu combinación única de rasgos. El mensaje clave aquí es: comprenda su tipo de personalidad para decidir qué cultura laboral es mejor para usted. Dado que cada cultura, ya sea corporativa, emergente o influyente, es muy diferente de las demás, es crucial evaluar los ajustes preestablecidos para tener una idea de cuál se adapta mejor a tu personalidad. Y aunque todos se comportan de manera diferente según las circunstancias, comprender los rasgos típicos de tu personalidad ofrece una forma confiable de entenderte a ti mismo y de cómo interactuar con los demás. El modelo de 5 factores, desarrollado por los psicólogos Robert R. McRae y Yuri Ajik, ofrece un marco excelente para iniciar una inmersión profunda e introspectiva. Sostiene que todos tenemos un continuo de 5 rasgos principales de personalidad. Con el acrónimo OCEAN, son: la apertura, qué tan flexible eres a la hora de adoptar nuevas ideas o probar nuevas experiencias; la conciencia, qué tan autodisciplinado eres; la extroversión, qué tan sociable eres; la amabilidad, qué tan bien te llevas con los demás; y, por último, el neuroticismo, qué tan bien manejas el estrés, la vulnerabilidad y la inseguridad. Si tuvieras que calificarte en una escala del 1 al 5 para cada rasgo de personalidad, ¿en qué lugar te situarías en los diferentes espectros? En lugar de pensar en las personas en términos de tipos, cuantificar rasgos de personalidad como este puede proporcionar una imagen más precisa. Por ejemplo, podrías obtener un puntaje alto en cuanto a conciencia en el trabajo, mientras que en casa tienes un puntaje mucho más bajo. Afortunadamente, la mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio. Pero, al final, no se trata de limitarse a etiquetas. Más bien, se trata de entender los diferentes matices de los rasgos que te hacen ser tú. También es el primer paso para identificar si te estás preparando para un trabajo corporativo, uniéndote a un hackathon para una empresa emergente o haciéndote pasar por un influencer.
Es más, cuanto mejor te conozcas a ti mismo, más fácil entenderás qué es lo que te motiva. Si ves tu trabajo como tu verdadera vocación, tu motivación florecerá. Imagina que eres un músico que ha compuesto muchas canciones hermosas, pero de alguna manera parece que no puedes obtener ningún reconocimiento. Un día, una banda hace una versión de una de tus canciones y bate un montón de récords. La canción es un éxito. Sabes que afectará a muchas vidas a lo largo de generaciones, pero nadie más sabrá nunca que lo escribiste. ¿Cómo te sentirías? Por muy duro que parezca ese escenario, hace que te plantees las verdaderas preguntas: ¿sigues tu carrera porque crees que es tu verdadera vocación? ¿O simplemente te motiva el prestigio y el reconocimiento? Conocer tus verdaderas motivaciones te ayudará a tomar la decisión correcta para tu personalidad. Este es el mensaje clave: si ves tu trabajo como tu verdadera vocación, tu motivación florecerá. Ahora que has evaluado personalmente los 5 rasgos de personalidad expuestos en el parpadeo anterior, tal vez hayas descubierto algunas ideas nuevas de las que nunca te habías dado cuenta antes. Tal vez seas un emprendedor de corazón, atrapado en la carrera empresarial. O tal vez sea todo lo contrario. De hecho, muchas personas dejan sus trabajos en busca de la libertad, solo para darse cuenta de que carecen de la disciplina necesaria para iniciar un nuevo negocio o simplemente no lo disfrutan en la práctica. Pero antes de dar un gran salto en su carrera, determine qué significa el éxito para usted. Para la mayoría de las personas, se trata de una recompensa financiera, un impacto positivo o un reconocimiento. Para ti, puede ser diferente. Piensa en lo que realmente te motiva a hacer tu mejor trabajo. Y cuando consideres tu carrera, busca áreas en las que tu día a día no coincida con tus rasgos de personalidad o motivaciones. Cuanto mayor sea el desajuste, más probable será que tu carrera, o cultura empresarial, no sea la adecuada para ti. Si quieres tener éxito a largo plazo, concentrarte en lo que te impulsa es tan crucial como conocer tus rasgos de personalidad. Por ejemplo, es posible que descubras que ocupas un lugar bajo en extroversión, lo que significa que probablemente querrás evitar una carrera como orador público. O supongamos que su principal motivación es tener un gran impacto en el cambio climático, lo más probable es que eso suceda como parte de una organización más grande y no por su cuenta. Seguir tu carrera profesional requiere esfuerzo, por lo que tener muy claro por qué lo haces te ayudará a mantener el rumbo. Si simplemente ve el trabajo como una fuente de ingresos, se sentirá como una tarea ardua. Pero si lo ves como una fuente de inspiración y motivación, puede enriquecer tu vida en general. Las cualidades humanas, como la inteligencia emocional y la empatía, te ayudarán a prosperar en la era digital. Cuando la psicóloga Jennifer Aaker de la Universidad de Stanford analizó 72 estudios realizados entre 1979 y 2009, descubrió una fuerte disminución de la empatía con el tiempo. Aunque hay muchas cosas que desconocemos sobre el impacto exacto de las tecnologías modernas en la empatía, hay pruebas suficientes de que nuestra dependencia de los dispositivos y los intercambios en línea podría estar haciendo que seamos menos inteligentes emocionalmente. Esto se debe en parte a la naturaleza no física de muchos canales de comunicación modernos. No podemos conectarnos con las caras sonrientes o las voces consternadas de las personas cuando interactuamos a través de mensajes de texto o redes sociales. Según el sociólogo Daniel Goleman, el uso de las redes sociales puede estar debilitando los vínculos en las relaciones emocionales debido a esta desconexión. El mensaje clave aquí es: las cualidades humanas, como la inteligencia emocional y la empatía, lo ayudarán a prosperar en la era digital. Sin embargo, irónicamente, necesitamos inteligencia emocional en la era digital más que nunca. Después de todo, en un mundo impulsado por máquinas, las cualidades humanas solo se vuelven más únicas y valiosas. Para ayudar a profundizar nuestra inteligencia emocional, Goleman desarrolló un enfoque que ha demostrado ser particularmente popular en los entornos laborales. Explica que el valor de la inteligencia emocional se puede definir en 3 áreas clave: comprenderse a uno mismo, comprender a los demás y tener la capacidad de actuar. Casi todas las situaciones relacionadas con la inteligencia emocional tienen esos 3 componentes, así que permítete analizarlos antes de reaccionar en situaciones difíciles. Por ejemplo,
es posible que se sienta muy nervioso antes de una entrevista de trabajo. Primero, comprueba tus sentimientos. Confirma que te sientes nervioso. A continuación, pregúntese por qué se siente nervioso. Obviamente, en este escenario, probablemente te preocupe no conseguir el trabajo. Por último, pregúntese qué puede hacer para tomar medidas. ¿Qué medidas puede implementar para mejorar sus posibilidades de conseguir ese trabajo? Tal vez una solución sea investigar la empresa a la que estás postulando y prepararte para las preguntas del entrevistador. Sea lo que sea, tan pronto como tengas un plan de acción, es muy probable que te sientas mejor con tu situación. Comprenderse a sí mismo y tomar medidas le permite mantener la motivación personal y el optimismo durante los momentos estresantes de cambio. Para adaptarse al futuro del trabajo, hay que ser creativo y flexible. Imagínese una casa y una tienda de campaña. ¿Qué tienen en común? Bueno, ambos tienen una base, columnas, un interior y un techo. Pero, obviamente, su arquitectura es completamente diferente. Una está diseñada para permanecer en su lugar, mientras que la otra está destinada a ser portátil. El sociólogo Yuval Noah Harari utiliza esta analogía para diferenciar entre identidades laborales antiguas y nuevas. El futuro del trabajo sigue siendo una frontera inexplorada, por lo que, en lugar de ser una casa estacionaria, debes ser una tienda de campaña, siempre preparado para preparar tu carrera y avanzar por el siguiente camino. El mensaje clave aquí es, para adaptarse al futuro del trabajo, hay que ser creativo y flexible. Nadie puede predecir con precisión el impacto de la inteligencia artificial a largo plazo. Los expertos parecen estar en desacuerdo al respecto, mientras que algunos predicen que el 40% de las personas se quedarán sin trabajo durante la próxima década, otros prevén que las tecnologías en evolución simplemente crearán nuevos puestos para reemplazar los obsoletos. Sin embargo, independientemente del impacto, un resultado es seguro: todos tendremos que repensar nuestras funciones profesionales actuales, de una forma u otra. En lugar de los títulos de trabajo, el autor sugiere pensar en su función en términos de 3 conceptos clave: tiempo, transición y máquinas. Empecemos por ver las dos primeras. Ya seas un empleado, un emprendedor o un influencer, espera que tu relación con el tiempo cambie, es decir, tendrás mucho más en tus manos. Dado que la inteligencia artificial y la automatización están asumiendo parte del trabajo, tendrás que evaluar cómo destacar entre tus colegas que tienen programas de IA y scripts de automatización similares. Además, las empresas valorarán a las personas que puedan ayudar a reimaginar el tiempo al identificar qué tareas se pueden automatizar o dónde realmente se requiere la participación humana para añadir valor. Para reimaginar el tiempo y hacer la transición tecnológica esencial en tu carrera, necesitas ser creativo. Pero no es necesario estar en un campo tradicionalmente creativo para encontrar soluciones innovadoras, simplemente hay que perfeccionar su capacidad de improvisación. La creatividad contextual requiere el uso de una combinación de conocimientos e instintos para tomar decisiones, y adaptarse cuando se enfrenta a lo desconocido. Aprender nuevas habilidades y disciplinas también te proporciona más material con el que improvisar a medida que las cosas cambian a tu alrededor. Pero aparte del tiempo y la transición, también es importante aprovechar el auge de las máquinas. Las relaciones hombre-máquina definirán el futuro del trabajo. Digamos que eres editor en una editorial. Un día, su empresa decide introducir un algoritmo de aprendizaje automático para corregir manuscritos. Configura un algoritmo en su computadora para rastrear sus patrones y aprender cuándo realiza cambios. Básicamente, estás entrenando el algoritmo para que se haga cargo de esa parte de tu trabajo. Las ventajas de la productividad son evidentes: al disponer de más tiempo, puede centrarse en otros aspectos de su trabajo. Pero ahora imagine que hubiera miles de otros editores humanos entrenando el mismo algoritmo. Cuanto mayor sea la escala del aprendizaje automático, más aterrador puede resultar imaginar la rapidez con la que los algoritmos pueden hacerse cargo de una tarea humana. Este es el mensaje clave: las relaciones entre humanos y máquinas definirán el futuro del trabajo. En el pasado, las computadoras solo se usaban como ayudas para procesar información.
Pero ahora, con algoritmos inteligentes y el aprendizaje automático, podemos entrenar a las computadoras para que realicen tareas completas. A medida que las máquinas siguen desempeñando un papel más importante en la sociedad, se hace más crucial que nunca conocer bien los aspectos humanos de la inteligencia artificial. No es necesario ser un desarrollador tecnológico para responder a la disrupción tecnológica en su campo. Todo lo que necesita es una sólida comprensión conceptual de la tecnología necesaria para realizar su trabajo, así como la capacidad de trabajar en un entorno impulsado por la tecnología. Como ya hemos visto, también necesitarás desarrollar habilidades exclusivamente humanas, como la inteligencia emocional, la empatía, la adaptabilidad y la creatividad contextual. Por ahora, ni siquiera la tecnología más avanzada puede sustituir la creatividad contextual por la capacidad de las personas. Pero nadie sabe durante cuánto tiempo será así. La ética de la inteligencia artificial es otra gran preocupación de nuestro tiempo. Con cada correo electrónico que escribes o foto que publicas, estás entrenando algoritmos de aprendizaje automático. Las grandes corporaciones como Google, Facebook y Amazon están cosechando los datos y los beneficios monetarios. Surgen preguntas sobre las implicaciones filosóficas, éticas y humanísticas del cambio tecnológico. Y vale la pena considerar lo bueno, lo malo y lo feo. Después de todo, puede que estemos en los primeros días de la inteligencia artificial, pero puedes estar seguro de que las máquinas no van a ninguna parte, y que seguirán transformando radicalmente el panorama laboral.